través, en muchos casos, de estas famosas encuestas que se realizan. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor PhD Juan Carlos Flores, quien es director de la carrera de Estadística de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante hablar de las encuestas, doctor? Así es, muy buenas noches, gracias por la invitación, estamos para servir. Doctor, coméntenos usted, experto en estadística, en elaboración también de encuestas, ¿cuáles son aquellas características que deben tener las encuestas para ser realmente serias? Hemos visto encuestas que dicen, esta es la tendencia de voto, con muestras cuestionables, ¿verdad?, de la participación de la población. ¿Cómo se elabora una encuesta seria, doctor? Bien, hay que tocar varios aspectos. En primer lugar, una encuesta tiene que ser representativa, confiable, valedera, verificable, tiene que tener la parte de desarrollo científico, como se dice, para tener una buena encuesta. En ese sentido, hay varios aspectos desde el punto de vista metodológico, hay varias formas de poder hacer una encuesta. Por las características que tiene el país, hay que tomarlas en cuenta porque, por ejemplo, podemos dividir por el medio, como es el altiplano, el valle, los llanos, por un lado. Por otro lado, hay que hacer la división de las áreas urbanas, como son las ciudades intermedias. El otro hay que considerar también el área dispersa, como son las áreas rurales. Claro. Porque son las características que tiene el país. Bajo ese criterio se hace lo que es el muestreo, ¿no? Entonces, para que tenga validez y que sea sólido esta información. Claro. Ahora, en ese sentido, doctor, tenemos algunas imágenes de apoyo para que usted las pueda ir explicando, por favor, si las vamos compartiendo. Usted decía, ahí está, representativa, confiable, con calidad de información. Y la metodología, decía usted, es importante. ¿A qué se refiere eso, doctor? ¿Cómo es el proceso de recolección de información? Ahí, por ejemplo, seguimos viendo ahí, por ejemplo, tiene que ser verificable, analizable, hecho con rigor científico y tiene que ser consistente, ¿no? O sea, tiene que ser verificable ante todo, porque si no es así, no estaría, digamos, en una buena situación el estudio de muestreo que se está realizando. Por supuesto. Sigamos viendo, por favor, porque hay más de estas diapositivas que usted gentilmente ha preparado. Población versus muestra, dice. ¿A qué se refiere esto? Bien, cuando se hace estudios, por ejemplo, en Bolivia, somos alrededor de 7.500.000, nuestra población, a la que nosotros vamos a referir en el estudio en particular, porque personas mayores iguales a 18 años somos esa cantidad. Esa es la población. Entonces, para que sea representativa, sacamos una muestra. La muestra tiene que ser representativa. La muestra tiene que reflejar lo que dice la población. Y desde el punto de vista metodológico es lo que se utiliza la aleatoriedad. La aleatoriedad es fundamental porque no vamos a ir dirigido a una persona, sino va a ser al azar. Eso nos da la posibilidad de cometer menos errores y de tener mejor percepción. Exacto. Sigamos viendo, por favor, cada una de estas diapositivas. Ahí tenemos algunos resultados. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Bueno, esos son los resultados, como se muestran, digamos, ¿no? Para el partido ABC, después de haber hecho la encuesta. Claro. En ese marco, doctor, ¿qué se está obviando? ¿Cuál sería una muestra representativa si hablamos de ese padrón electoral al que usted hacía referencia, que es el que vamos a tomar como, digamos, objeto de estudio? Bien, a ver, tal vez poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacer una encuesta a 1.000 personas en Bolivia, cuando tu población son 7 millones, esos 1.000 no es ni el 0.05%. Entonces no es representativo. Entonces no se estaría captando la opinión o lo que piensa la población. Desde ese punto de vista, ese muestreo no sería, digamos, con rigor científico. Entonces, para eso hay, por ejemplo, lo que es el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados.
el muestreo trietápico, bietápico, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de muestreos que nos pueden ayudar a mejorar esta forma de extraer la muestra. ¿Y cuál es lo aconsejable si hablamos de encuestas en el ámbito político? ¿Cuál sería también ese número de personas que haga que nuestra encuesta sea representativa? Es un poco medio complicada esa situación porque si alguien quiere hacer una encuesta, eso es un costo. Entonces hay que hacer el cálculo de costos. De acuerdo al cálculo de costos se hace un cálculo de muestra y probablemente esa muestra no sea satisfactoria. Entonces esos aspectos son muy importantes, ¿no?, de tomar en cuenta el costo, porque imagínense el sondeo, las preguntas, las encuestas que se van a ir a hacer son a nivel nacional, son 9 departamentos, existen ciudades intermedias, hay lo que es el área dispersa y eso sí que es un costo, ¿no? Entonces si solo se hace en un lugar, esa encuesta muy probable no tenga una validez. Claro. Para poder hacer un análisis, para poder lo que se denomina hacer lo que es la inferencia estadística. Porque a partir de la muestra nosotros decimos tanto por ciento para el partido A, tanto por ciento para el partido B. Si eso no es representativa, entonces es un sesgo de la información. Desde el punto de vista académico, científico, eso hay que tener mucho cuidado. Aquí usted habla de ese diseño de la muestra. Hay que trabajar también cómo se va a tomar esa muestra, cómo se va, usted ahí habla de la construcción del marco muestral. ¿A qué se refiere? El marco muestral es el listado de las unidades donde se va a ir a hacer la encuesta. Y el diseño muestral es mucho más grande, involucra al marco muestral, involucra, digamos, al campo de trabajo, involucra ver las medidas de precisión, ver los errores, etcétera. Es un marco gigante que estaría dentro de lo que es la metodología de la extracción de lo que es el muestreo, el tamaño de muestra o el número de personas a las que se va a encuestar. Exacto, que eso es importante. ¿Qué otras características tiene que tener la encuesta política si hablamos en ese marco electoral? Hay que tener mucho cuidado en las características. Por ejemplo, si se quiere hacer, digamos, aquí en La Paz un muestreo de sondeo político, habría que ver las características. Por ejemplo, en el Alto tienen su manera de pensar, de hacer, decidir, de la misma manera en la zona sur. Si yo me voy solo al Alto, entonces voy a estar haciendo ganar probablemente a un solo partido y no voy a considerar lo que está pensando en la zona sur. Entonces lo que nosotros queremos es la representación del pensamiento de toda la población a través de una muestra. Entonces hay que hacer esas consideraciones. Por ejemplo, se puede estratificar Alto, zona norte, zona central, zona sur, de donde, ¿no es cierto?, una vez estratificado, se puede, digamos, hacer la planificación del muestreo e ir a hacer las encuestas. Eso puede ser por hogar, visitar las viviendas, etc. Ahora, ¿qué debe estar en una ficha técnica? Porque hablamos mucho de las fichas técnicas, decimos, esa encuesta no ha presentado su ficha técnica, pero como población no logramos entender realmente qué es la ficha técnica y qué nos va a decir sobre esa seriedad, sobre esa representatividad de la encuesta. Sí, eso es complicado, pero debería estar un tamaño de muestra representativa. Como le decía hace rato un ejemplo, no 1000, de 7.500.000, ¿no? Claro. Entonces ahí nosotros tenemos la metodología, la característica, para hacer los cálculos de tamaños de muestras representativos. Doctor, en ese marco y para ir un poquito cerrando la entrevista, no hay que creer a rajatabla a las encuestas electorales muchas veces, porque no se estarían realizando bajo todos estos criterios científicos necesarios para ser representativas, confiables, creíbles. Sí, yo creo que, ya hablando un poquito más afuera, a nivel nacional, debería haber una entidad o entidades que supervisen ese tipo de estudios. En el país aún creo que no hay una normativa y en muchos países aún existe, pero aún no todavía está concreto. Entonces, creo que ya es el momento en nuestro país que deberíamos tener instituciones que ayuden a supervisar ese tipo de encuestas para que no se malinterprete o no se sesgue la información.
Por supuesto, son temas realmente muy importantes y le agradecemos, doctor, a usted por habernos visitado, por dar esa mirada desde la academia altamente científica, con investigación de por medio de cómo se deben realizar estos trabajos que deben ser muy serios, porque estamos hablando de luego tendencias de votación que muchas veces se definen por estas encuestas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también cómo se deben realizar estas encuestas. Doctor, muchísimas gracias y si hay alguna puntualización final que usted quiera realizar, adelante, por favor. Bueno, ya desde el punto de vista de la carrera estadística, nosotros estamos siempre al servicio de nuestra sociedad para poder cooperar en estas cosas que son científicas y bien puntuales, ¿no? O sea, para poder, digamos, ver que no tenga mucho sesgo. Cuando se hace se obtiene un tamaño de muestra a partir de la población, hay errores, existe error. Pero esos errores en las distintas etapas de la recolección de información hay que tratar de hacerlo lo más mínimo posible. Claro. ¿Cuál es un margen de error aceptable, por ejemplo? Hay un margen de error, lo común es el 0,05, ese es el error, que representaría más o menos el 5%. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, aclararnos estos temas que son importantes en un año electoral donde vamos a tener un sinfín de encuestas y habrá que aprender a leer si realmente cumplen estas características que usted decía. Gracias por habernos acompañado. Para servirlo, muchas gracias. El doctor Juan Carlos Flores, quien es el director de la carrera de Estadística de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos acompañó para hablar de este tema, cuán serias son las encuestas y cómo deben realizarse con un criterio altamente académico desde nuestra Casa Superior de Estudios.